Buenas tardes, señores alumnos, señoritas alumnas. Buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes. Ok. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. El tema que nos han encargado de conversar con ustedes es uropatía obstructiva. Y después de la uropatía obstructiva, finalmente también un síndrome que da al varón, el síndrome prostático, como parte final de lo que puede ser y es el síndrome obstructivo en el varón como punto de partida el problema del adenoma de próstata, el síndrome prostático. Muy bien. Se dice que la uropatía obstructiva se debe a la presencia de un obstáculo, el cual puede ser de tipo mecánico o puede ser funcional. La cuestión está en que el flujo de orina, ¿no?, en algún punto del trayecto del aparato urinario se detiene, ¿no? Y por lo tanto crea problemas, ¿no?, que hace que haga una forma de éstasis urinaria y que en forma retrospectiva, en forma retractiva, comienza a dañar el riñón, fundamentalmente en forma retrospectiva, ¿no? Desde los tubos colectores, el tubo distal, el asa de Henle, ¿no?, el tubo proximal y finalmente el propio glomérulo. Pues bien, esta uropatía obstructiva crea grandes problemas que pueden llegar a un síndrome de insuficiencia renal crónica. Los primeros elementos de juicio son la valoración de la hidronefrosis. La hidronefrosis, casualmente el término que lleva de la éstasis urinaria en los túbulos, ¿no?, el mismo produce dilatación de la pelvis renal y los cálices renales. Por lo tanto, ¿no?, la obstrucción es evidente. Todo esto conlleva a un problema inicialmente benigno y después ya permanente de lo que es la obstrucción del parénquima renal. De acuerdo a su forma de inicio, esta puede ser aguda, una uropatía aguda, o crónica. De acuerdo al compromiso que puede tener a nivel del aparato urinario, puede ser completa o incompleta. Y de acuerdo a la localización de inicio, puede ser infravesical o supravesical. Entonces, ahí tenemos la presentación que debemos recordar al tener nosotros un problema de uropatía obstructiva. Esta lámina es para recordarles justamente los niveles del tracto urinario alto y el tracto urinario bajo. El alto, tienen ustedes la nefrona, los glomérulos, finalmente el riñón propiamente dicho, la pelvis renal y los uréteres. Uréter derecho e izquierdo. Y el tracto urinario bajo, tenemos la vejiga, ¿no?, la uretra y el componente de la valoración de la orina, ¿no?, de lo que es las ganas de orinar, ¿no?, el esfínter ureteral. Entonces, esos son los elementos. Por lo tanto, vamos a valorar el tramo urinario común inferior y el tramo urinario común superior. Primeramente, comencemos con el inferior. ¿Qué pasa cuando la lesión es en el tramo urinario inferior? La gran mayoría de los problemas que sucede a nivel inferior es la patología prostática, el crecimiento prostático. Este crecimiento prostático crea una estianosis, ¿no?, a nivel de las válvulas ureterales, ¿no? Se produce el elemento de compresión extrínseca. Recuerden que la próstata crece de tamaño porque se convierte en una dilatación tumoral benigna. Entonces tenemos el tramo común inferior. En cambio, en el tramo superior tenemos patologías desde el punto de vista intrínsecos y patologías desde el punto de vista extrínsecos.
En la parte intrínseca tenemos los problemas tumorales y los problemas intraluminales. Primeramente los intramurales y después los intraluminales. Los intramurales, debido a la estenosis que se produce, existe el reflujo vésico-renal, de abajo hacia arriba. Existe una vejiga que se dilata, una vejiga neurogénica, y posteriormente esa vejiga en el tiempo produce una fibrosis vesical. En la forma intraluminal, lo que puede haber es litiasis, las causas son litiásicas, el cálculo renoureteral llega hasta abajo, se produce la litiasis, puede concomitantemente haber también coágulos y puede haber tumores. Y las extrínsecas, las que comprimen de afuera hacia adentro, ¿no? Los tumores que estamos hablando, el embarazo en la mujer pudiera producir justamente una uropatía obstructiva transitoria, ¿no? Y puede haber también fibrosis retroperitoneal. Entonces, en este camino tenemos los tramos que debemos conocer. Pues bien, estemos valorando lo que se llama la obstrucción del tramo inferior. Decíamos que el problema mayor es la hiperplasia de la próstata, a predominio justamente del aumento del número de células. Hay lesión del detrusor, el músculo detrusor. Justamente comienza a tener problemas. Se aparecen las trabéculas aumentadas de tamaño, las celdas también, y puede haber divertículos. En la primera etapa, en la etapa de compensación, generalmente todo esto que les cuento transcurre silenciosamente. Todavía la vejiga puede manejar adecuadamente su dilatación, su hiperplasia y su hipertrofia, y por lo tanto, sintomatología es mínima, pero sí se puede comprobar desde el punto de vista hemodinámico, urodinámico, la presión vesical comienza a aumentar. Normalmente la presión vesical es de 30 a 40 milímetros de agua y aumenta de 50 a 100. La sensibilidad vesical ya es evidente. En este momento hay una disminución de la capacidad funcional, esto es, disminuye el umbral del deseo de emisión y aparece la polaquiuria. Puede haber, en algunos casos, ¿no?, síntomas irritativos. Aumenta la frecuencia urinaria, pudiera haber urgencia miccional y necesitamos orinar inmediatamente porque podemos tener problemas a la evacuación. La etapa de compensación. En ese sentido es evolutiva. En este momento, sintomatología mínima o asintomático, el tratamiento es conservador. Después de esta etapa de compensación, en la que ya hay un problema, pasamos a la etapa de descompensación. En la etapa de descompensación, ya la vejiga ya no es capaz de retener adecuadamente la orina, ya la cosa avanza más hacia arriba, la obstrucción ya es más prolongada, la hiperplasia de la vejiga ya no es capaz de mantener la retención urinaria, hay un agotamiento de la misma, disminuye la capacidad de contracción y llegamos a una hipotonía vesical. En este momento, en la etapa de descompensación, tramo inferior, ojo, tramo inferior, el vaciamiento es incompleto. Ya vamos dejando orina en la vejiga, como se ha agotado la capacidad contráctil, entonces va quedando orina en el depósito de vejiga y aparece lo que denominamos el residuo postmiccional. Acabado de evacuar un volumen urinario,
siempre existe un remanente que queda en la vasija, en la vejiga, y a eso le llamamos un residuo postmisional. Y esto es importante, porque este residuo postmisional en el transcurso del tiempo va a ir aumentando de volumen. Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista signológico, el paciente nos dice que tiene dificultad para orinar. El flujo urinario en cantidad, en caudal, ha disminuido. Puede haber la polaquiuria, la sensación de orinar, orina poco, cierra el caño y vuelve después de un pocos segundos a tener la sensación de orinar. Puede haber incontinencia de rebosamiento. Les dije que ya había desaparecido la vejiga como contracción, se vuelve hipotónica y por lo tanto esta hace que haya una retención completa de la orina y por lo tanto por rebosamiento uno orina. La cosa está en que todo esto conlleva a que aumente la presión intravesical, la hidronefrosis se hace más evidente. Si tomamos una orografía excretoria, veremos un tremendo elemento de riñones, hidronefrosis, y también valoraremos que existe un residuo postmisional que va aumentando de volumen en la vasija vesical. En este caso, el residuo postmisional que va aumentando va haciendo que la vejiga aumente de volumen, ¿no? Y por lo tanto el paciente va a ir justamente en busca de tratamiento de urgencia a la emergencia de un hospital, ¿no? Hablando que hay un rebosamiento, que hay un tumor suprapúbico, ¿no? Y con la valoración anamnésica que hacemos del paciente, sabemos que necesita justamente, ¿no?, una derivación urinaria, una sonda vesical para aplacar el momento agudo, ¿no?, y quizás dejar una sonda suprapúbica, ¿no?, técnicamente para evitar las infecciones urinarias. Acá tenemos un elemento que valora justamente la fuerza del músculo detrusor, la fuerza de la vejiga con la que se contrae, y veremos que la forma normal, ¿no?, en los primeros 10 segundos es altísimo en un paciente con normalidad. Un muchacho como ustedes, en varones, es altamente manejable. Después tenemos que cuando comienzan los procesos irritativos, ¿no?, va bajando, pero baja lentamente. En cambio, cuando ya está en la parte de neuropatía obstructiva evidente, tenemos que el impulso es bajo, corto, y finalmente tenemos un impulso vesical pequeño que puede durar un buen tiempo. Hay algunos términos, ¿no?, como la polaquiuria, que puede tener características en la fase de compensación y en la fase de descompensación. Entonces, la polaquiuria en la fase de compensación está en relación a la disminución de la capacidad funcional, deseo precoz de orinar, y al orinar una orina rápida, fácil y urgente. En cambio, en la fase de descompensación, hay una polaquiuria en la que la vejiga no se termina de vaciar, se llena antes. En este caso, en la fase de descompensación, la micción, la orina es difícil y el chorro es débil. Características desde el punto de vista semiológico, desde el punto clínico, desde el punto de vista de sintomatología, que uno conversa con el paciente, y ahí puede hacer una diferenciación de fase de compensación y fase de descompensación. Entonces, acá viene lo que queríamos, ¿no?, ya hablar de la obstrucción del tramo superior. El tramo superior, ya hemos dicho, por encima de la vejiga,
entonces el elemento sigue avanzando en forma retrógrada, la orina sigue acumulándose en forma retrógrada, y por lo tanto va a llegar un momento en que la nefrona comienza a sufrir y a tener problemas de obstrucción renal. Este problema de obstrucción renal es un problema de salud pública. Por cada 100.000 habitantes año, hay un promedio de obstrucción renal de tramo superior, neuropatía obstructiva, de 166 a 200 personas. En 100.000, de todas maneras, es alto. Y en un año eso va sumándose. Pues bien, ¿qué sucede en la obstrucción del tramo superior en relación a la obstrucción renal? Les decía que la hidronefrosis comenzaba con el tramo inferior, con la uropatía que estaba en la fase de descompensación. Pues bien, esta hidronefrosis llegó al riñón, llegó a la corteza renal, llegó al glomérulo y por lo tanto lo que va a haber es un daño renal y va a haber una destrucción, ¿no?, de las nefronas. Destrucción de las nefronas. Puede asociarse a un proceso infeccioso, infección urinaria alta. Infección urinaria alta. Y por lo tanto, en esta parte del camino, la elevación de la presión ureteral y pielocalicial existe, hay un descenso del flujo plasmático renal y el glomérulo está comprometiéndose y por lo tanto la función, ¿no?, de filtración se ve comprometida. Normalmente ustedes saben que el filtrado glomerular, ¿no?, estamos hablando de 140 a 160 milímetros a la hora. Disculpen, minuto, ¿no? En este caso existe una disminución del flujo plasmático renal que llega justamente para el filtrado glomerular. Existe una isquemia, una atrofia y una necrosis glomerular. A nivel del parénquima hay una infiltración. Células T aparecen conjuntamente con macrófagos. Daño renal en la obstrucción del tramo superior. Pues bien, todo esto se traduce en que existe hipertrofia, hiperplasia a nivel de la vejiga. Esta vejiga, sus trabéculas, su músculo detrusor que funciona, es sustituido por un tejido conectivo, un tejido fibroso conectivo, que ya no tiene capacidad de nada de las funciones anteriores. El riñón, ya estamos en el tramo superior, obstrucción renal, hay una dilatación tubular, hay una lesión glomerular en 28 días promediamente, la médula renal comienza a adelgazarse, no se observan lesiones vasculares y tenemos ya llegando a lo que es la insuficiencia renal crónica. Hay algunos estudios de laboratorio que se ha hecho en clampar los uréteres y simular una uropatía obstructiva, por lo tanto, superior. Y se ve que cuando desclampamos a un perro al cual se ha clampado los uréteres antes de las 2 semanas, estas unidades nefrogénicas se recuperan 100%. 2 semanas. Pero si dejamos clampado 3 semanas, ya hay un compromiso del 46%. A las 4 semanas tenemos solamente 35%. Y por lo tanto, existe ya a las 6 semanas un problema de pérdida de la función renal de ese riñón o de esos riñones, de acuerdo a la clampación que tengamos, ¿no?, que anula definitivamente el problema del filtrado glomerular. En humanos, lógicamente, no se ha hecho esto, pero se ha descrito, ¿no?, se ha descrito en seres humanos cuando se ha podido solucionar la uropatía obstructiva en los primeros meses, fundamentalmente
en los primeros 2 meses, la recuperación después de la obstrucción completa que hubo del nivel de extracto superior, la recuperación ha sido completa. Ha sido completa. En pacientes en la cual se diagnosticó el mismo. La obstrucción del tramo superior finalmente se hace con ecografía, con urografía intravenosa, con gamografía renal, ¿no? Y se valora justamente los daños a nivel renal, en la que puede encontrarse rotura del fornix, puede haber reflujo pielo-linfático, puede haber reflujo pielo-venoso, y lo que siempre vamos a encontrar es una hipertrofia e hiperplasia, ¿no?, de la vejiga. ¿Qué elementos pueden producir justamente la uropatía obstructiva? Uno de los principales es el cólico nefrítico. O sea, un cálculo que obstruye la zona ureteral y que por lo tanto en el transcurso del tiempo, ¿no?, inicialmente asintomático, después los cólicos, después asintomático, y si no tomamos en cuenta adecuadamente el proceso, puede haber una pérdida del riñón respectivo, de esa unidad renal. Puede haber un síndrome de desobstrucción. Definitivamente, muchas veces la parte mecánica, fundamentalmente la parte extrínseca, puede desaparecer. Se opera a un paciente, se le maneja la parte de obstrucción a través de lo que fue la próstata, ¿no? Y vamos a tener que tras una oclusión, una obstrucción, en el elemento sanguíneo va a haber un incremento de sodio, potasio, magnesio y calcio. Vamos a tener que en los elementos de alteraciones hidroelectrolíticas está autolimitada, y vamos a tener que el volumen extracelular, que definitivamente que ya está extendido por la obstrucción y retención de la urea y la creatinina, esta puede disminuir. La urea y la creatinina puede mejorar disminuyendo. Puede suceder también que hay un trauma vesical, y en esos elementos de la valoración de una hematuria de los 3 vasos, vamos a tener justamente que hay un problema en el último vaso. El tratamiento sintomático de estos problemas es colocar una sonda ureteral o suprapúbica, hacer una nefrotomía, un trasplante, y fundamentalmente valorar las unidades nefrogénicas que quedan en el camino después de haber diagnosticado uropatía obstructiva y con ello la insuficiencia renal crónica. Lógicamente, los más expuestos son las personas de la tercera edad y la cuarta edad. Ya vamos a ver algunos porcentajes después. Muy bien. La uropatía obstructiva, les decía que una de las causas más frecuentes es la litiasis renal. Esta litiasis renal puede tener un antecedente de haber tenido un cólico nefrítico. Y este cólico nefrítico puede haber sido un dolor intenso en la zona retrolumbar, derecha o izquierda, ¿no?, y que iniciado el dolor en esa zona lumbar posterior, esta vaya hacia adelante, miren ustedes el esquemita, el dolor en la zona donde sabemos la puño-percusión lumbar, ¿no?, en la zona costo lumbar o con músculo lumbar, y se va hacia adelante, llega a la zona hipogástrica, y ese dolorcito puede terminar si el cálculo migra en la uretra. El cálculo puede quedar detenido en la parte pielocalicial, solamente a la salida de los cálices. Recuerden ustedes lo que les decía, que habían 3 zonas en las que el uréter se estrecha. Esto es
en la curvatura superior, media e inferior, y ahí pueden haber los cálculos. Y por lo tanto, el dolor intrínseco, el dolor del cólico nefrítico, pues es una sensación de dolor en la zona costolumbar, el paciente grita de dolor. Si usted le hace una puñopercusión queriendo averiguar dónde le duele, caramba, el paciente sencillamente puede caer en shock. El dolor es muy intenso. Los cálculos pueden quedar retenidos en una de las curvaturas que les mencionaba. Puede quedar retenido a la salida de la pelvis, en la curvatura superior, esto es semiológicamente en el punto renoureteral superior, puede quedar en la curvatura media que está en relación al punto renoureteral medio, estos dos en el abdomen anterior, o puede quedar retenido a la entrada de la vejiga, donde se produce la tercera curvatura fisiológica del uréter por la región posterior y también crear el dolor intenso que les menciono. La forma como el dolor desde la zona lumbar va hacia la región anterior, ¿no? Y baja por la zona del flanco y meso, llega a la zona púbica y puede terminar en la zona inferior, ¿no? Básicamente en las regiones laterales del muslo o a nivel en la mujer y en el varón a nivel del meato urinario. Muy bien, estas son las zonas de dolor, las zonas que hay que investigar. ¿Qué signos y síntomas podemos detectar cuando estamos frente a una litiasis vesical? Cuando se produce una litiasis vesical, lo más probable es que haya dolor hipogástrico y haya hematuria. Las hematurias pueden estar asociadas también a ejercicios o a deambulación prolongada, porque ese cálculo está inervado ahí. Si es a nivel vesical inferior o uretra, puede haber retención brusca del chorro urinario, puede haber dolor en la uretra, puede haber infecciones urinarias recurrentes, por eso estos problemas están asociados justamente a infección urinaria. La uropatía obstructiva puede estar asociada a, nosotros le llamamos, infecciones urinarias. En la mujer, más frecuente la infección urinaria en forma ascendente, de afuera hacia adentro. En el varón, más frecuente en relación a la uropatía obstructiva por la próstata. En la mujer y en el varón también puede ser producido por la litiasis renoureteral. Muy bien, esto es en relación a la uropatía obstructiva. Les decía que el síndrome prostático es uno de los causantes de la uropatía obstructiva más frecuente en la persona de edad avanzada. Estamos hablando del varón. Por lo tanto, hay que dar una definición al mismo. Hay un concepto histopatológico que nos dice que el crecimiento prostático está en relación a un crecimiento benigno de tejido prostático que ocasiona obstrucción de la salida del tracto urinario inferior. Esto ya está estudiado. En este prostatismo intervienen en tres fases. Inicialmente, el mecánico por la actividad contráctil con la que se defiende este elemento, el componente dinámico, que se debe al aumento del tono del músculo liso del cuello vesical, o sea, el extrusor que le he conversado, y el componente vesical en la que las contracciones involuntarias del músculo detrusor son evidentes. ¿Y por qué mencionamos? Porque la hipertrofia benigna de próstata, varón, es un problema de salud pública. La hipertrofia benigna de próstata comienza silente, sin mayores molestias inicialmente en el varón a partir de los 40 años. Pero, llegado ya a los 60 años, el 50% de la población masculina, no digo género, estoy diciendo masculino, sea cual sea el gusto de género, el 50% a la sexta década de la vida ya tiene problemas
con la uropatía, con el crecimiento prostático. Y a los 80 años, en varones, en el 90% de los casos ya tienen instalado justamente el síndrome prostático. Pero a todos no le da igual. El tener acto sexual, el ser muy aguerrido en la sexualidad en el varón, no le quita o no le da mayor preferencia por este síndrome prostático a uno que sea tranquilo. ¿Qué le digo? A un monje. No, el monje o el dinámico igualmente sufren de problemas de hipertrofia de próstata. Más bien, los factores de riesgo son los importantes. Generalmente, por encima de 50 años, los mayores expuestos a este problema son los de raza negra, ¿no? Los que son menos expuestos a estos problemas son los chinitos, chino, japonés o coreano, llámese como quieran ustedes, raza amarilla. Más exposición tenemos los que tenemos y hemos tenido padres o abuelos con hipertrofia benigna de próstata, que está en relación a gemelos homocigóticos. El desequilibrio que hay entre los andrógenos y los estrógenos, ¿no? Evidentes, también son factores hormonales. El sobrepeso y la dieta rica en grasas saturadas también se tiene en cuenta como una de las causas desencadenantes del problema del que estamos hablando. Desde el punto de vista clínico, ¿no? Todo está en relación, ¿no?, al correlato de la estrechez entre el tamaño de la próstata y la intensidad de los síntomas. Se cree que a mayor o menor grado de obstrucción podrían presentarse los síntomas, pero muchas veces, no teniendo evidentemente el tamaño de próstata y su relación con la sintomatología sea cierta. A veces hay un pequeño crecimiento prostático con una manifestación intensamente clínica, disuria, colaquior y tenesmo. No hay una relación directa, pero lo que sí observamos es que, lógicamente, a mayor estrechez, a mayor problema uropático, mayor sintomatología. Hay signos obstructivos y signos irritativos en este síndrome prostático. Los obstructivos, dificultad al misionar en la parte inicial, chorro débil, goteo postmisional, misión intermitente y vaciamiento incompleto. En los irritativos tenemos la urgencia misional ya ustedes saben los conceptos, la polaquiuria, la nicturia y el dolor suprapúbico. Finalmente, la incontinencia. Entonces, tenemos nosotros la diferenciación entre signos obstructivos y signos irritativos del síndrome prostático. Puede ser pregunta de examen. El diagnóstico, siempre tenemos que pensar en la anamnesis, algo que a mucha gente no le gusta hacer, conversar con el paciente. La exploración física, en este caso de examen de próstata, se complementa con el tacto rectal. En un tiempo se fue alejando el hecho de hacer el tacto rectal, pensando que las enzimas que uno busca encontrar eran suficientes, pero de todas maneras hemos regresado al tacto rectal como que es el ojo clínico de la valoración de la próstata. Existen pruebas de laboratorio, pruebas complementarias. La anamnesis, hay que preguntar en ellos, ¿no?, las neuropatías diabéticas, siempre paciente diabético hay que preguntar por neuropatía diabética, por enfermedades neurológicas, por enfermedades cerebrovasculares. Los diabéticos están mayor expuestos. Preguntar en la anamnesis por antecedentes quirúrgicos del tracto urinario, preguntar por traumatismos, preguntar por enfermedades de transmisión sexual, todas estas que puedan ocasionar estrechez justamente ureteral. La toma de algunos fármacos también pueden crear problemas o contribuir a que el problema aumente. Por lo tanto, los antagonistas del calcio, los anticolinérgicos, los antihistamínicos pueden disminuir la contractilidad vesical. Los diuréticos que se toman para la presión arterial pueden aumentar el volumen y la frecuencia misional.
Importante por eso, en relación a la enfermedad actual, contribuir con las preguntas cerradas. Se hizo un estudio de hipertrofia benigna de próstata en un grupo de pacientes y se logró una clasificación de acuerdo al puntaje que se hacía y se encontraba en una encuesta, en un cuestionario. Leve 7 puntos, moderada 19 puntos, grave de 20 a 35 puntos. El tacto rectal, les decía que en hipertrofia benigna de próstata es muy importante porque nos permite no solamente valorar el tumor prostático, sino poder diferenciarlo del cáncer prostático, del adenocarcinoma prostático. El adenoma prostático, lógicamente, las tumoraciones son aisladas, son pequeñas, pero son pétreas, no dolorosas generalmente. En cambio, la próstata que aumenta de volumen, de tamaño, en forma benigna, es dolorosa y, bueno, un tamaño medianamente palpable, como si fuera una naranja pequeña. Lógicamente que sí. Hay que valorar a pacientes que en el tracto rectal, ¿no?, encontramos una próstata crecida. El antígeno prostático para valorar cáncer de próstata debe ser hecho concomitantemente a ese examen, ¿no? Valorar el globo vesical si hay en un paciente, porque muchas veces el paciente llega con globo vesical, llega con una urgencia urinaria. Entonces hay que valorar estos elementos. El antígeno prostático no debe ser mayor de 1. Dicen que normal es hasta 4, pero ya por encima de 1 nos debe llamar la atención para hacer valoración en forma periódica. Muy bien. Eso es síndrome prostático, síndrome de uropatía obstructiva. Ok. ¿Alguna pregunta? La temática se la vamos a entregar al delegado del Hospital 2 de Mayo para que los pueda repartir junto con ustedes y seguramente a nuestra delegada general. Ok, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, damos por concluida la reunión de hoy día. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.